Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 41, Poder Espiritual. Símbolo de peligro, traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check. Play-circle. Reproducción. 0%, párrafo 1, diagonal 73. Van. El olor a quemado volvió a salir del caldero y se extendió por la sala. Su humo jadeaba fuertemente, el sudor corría por su cara como un torrente. El segundo intento seguía siendo un fracaso. Esta vez, había continuado durante 6 horas, pero aún así había fracasado. Abriendo el caldero y mirando los restos negros de su interior, el humor de su humo era terrible. Estaba tan cansado como un perro muerto y solo podía mirar. Siempre había pensado que hacer Dan era un trabajo técnico, no de fuerza. Si incluso las píldoras de ayuno eran tan difíciles, entonces esos Dan de alto grado, no se mataría en el proceso. En el segundo intento comprendió mejor que en el primero. Sus deducciones anteriores no eran erróneas. Aún era demasiado novato en la fabricación de danés. En el proceso de añadir energía Ling, desperdiciaría demasiada energía Ling. Si su cultivo estaba en Suji, esta píldora de ayuno no sería difícil. Habría mucho exceso de energía Ling para desperdiciar, pero para un Lianqi de 9º nivel, el más mínimo error y la energía Ling no sería suficiente. Según el método del bastón de Jade, todo el proceso solo necesitaba 10 horas. Eso significaba que tenía que aguantar 10 horas como mínimo. La diferencia entre eso y las 6 horas actuales era muy grande. Aunque estaba la vena Ling en la habitación de piedra, pero el aumento de la energía Ling era un proceso lento. Parecía que solo podía tratar de trabajar en el control de la energía Ling. Al cabo de un rato, la respiración de su humo se estabilizó gradualmente y su mente recobró la claridad. Pensó detenidamente. No era débil en el control de la energía Ling. El pequeño arte de nube y lluvia requería un fuerte control de la energía Ling. Aunque extrañamente había llegado al 4º nivel, pero en la cuestión de controlar la energía Ling, teóricamente no debería ser un gran problema. Reflexionando sobre ello, Suomo sintió que todavía no estaba familiarizado con la fabricación de danés. Si tenía que familiarizarse, ¿cuánto material le llevaría? Las 10 porciones que tenía, ni siquiera sabía si le durarían hasta que se familiarizara. Lo más probable es que no fuera capaz de cumplir la cuota de 5 píldoras de ayuno para finales de mes. Supuestamente, cuando los jefes contrataban a nuevos subordinados, siempre hacían una demostración de fuerza en la primera interacción. ¿Oh, era esta la demostración de fuerza de su maestro de cara fría? Pensó con humor. De vuelta al patio del pequeño viento del oeste, no tenía ganas de comer. Tras meditar y recuperar energía Ling, subió al tejado y siguió reflexionando sobre los entresijos de la fabricación de danés. La luz de la luna bajaba como el agua, iluminando suavemente el valle de la montaña. Junto a su humo, el ganso de pico gris permanecía en silencio sobre el tejado. Junto a los pies de su humo, el gusano de oro negro trepaba a su alrededor. Tras alcanzar el 4º grado, su inteligencia había aumentado enormemente y seguía constantemente a su humo a todas partes. De repente, Suomo sintió que algo volaba cerca. No pudo evitar levantar la cabeza y miró hacia la boca del valle. Un mil grullas rosa descendió en espiral en la noche. Suomo se recuperó al instante de su conmoción en lo alto del tejado. Sintió un pinchazo en la piel. La fabricación de Dan fue lanzada lejos. Solo había un pensamiento en su mente. Maldita sea, ¿por qué esta maldita mujer vino de nuevo? Al igual que la última vez, la grulla de papel rosa se desplegó con elegancia delante de Suomo. «Ye, ¿me has echado de menos?» «LN, te he echado de menos». Mirando el papel que flotaba frente a él, Suomo tuvo un fuerte impulso de patearlo montaña abajo Wukong. Calma, necesitaba estar tranquilo. Suprimiendo el tortuoso impulso interior, Suomo escupió un chorro de maliciosas palabrotas con descontento. «Maldita mujer».
No morirás bien. Solo estás aburrida y no tienes nada que hacer. Caso mental. Durante 10 minutos, Suomo juró tanto que se le secó la garganta. La irritación de su corazón disminuyó ligeramente. Mirando el papel rosa que seguía flotando ante él, Suomo, que hacía un momento estaba lleno de justa indignación, se abatió al instante. Con impotencia, agarró el papel rosa y saltó del tejado. Encontró un pincel de cerdas de comadreja y lo mojó en cinabrio. ¿Qué pasa? Después de tirar el cepillo a un lado, Suomo dobló desordenadamente el papel en forma de grulla y lo tiró por la ventana. Aunque se deshizo de la grulla, Suomo seguía sintiéndose deprimido. Realmente no tenía ninguna solución contra el dueño de la grulla de papel. Nunca había pensado que alguien se aburriera hasta tal punto. Esta loca aburrida. Pero su poder era mucho más fuerte que el suyo. Cualquier molestia y el otro directamente usaría la fuerza bruta para suprimirla. Cuando G se haga fuerte, verás cómo G te soluciona. Suomo enseñó los dientes. Rápidamente, otra grulla de papel rosa se acercó volando. No seas así conmigo. Estoy muy dolido. Ye, ¿qué has estado haciendo últimamente? Qué desperdicio de palabras. Suomo hizo una cruda evaluación, pero aún así de mala gana recogió el pincel. Haciendo Dan. Westwind Valley, las grullas de papel entraban y salían volando. Ah, Dan making. ¡Qué divertido! ¿Nunca lo había jugado? Yo solo sé doblar grullas de papel. ¿Solo sabes doblar grullas? Cuando Suomo vio las palabras, su cara se ennegreció al instante. Respondió con el pincel, incorrecto, también sabes dibujar sellos explosivos de llamas. Jeje, realmente no soy tan bueno con los sellos de explosión de llamas. Lo que se me da mejor es un sello explosivo de llama de 36 cadenas. Amenazas, amenaza. Esto definitivamente era una amenaza. El puño de Suomo crujió mientras se apretaba. Desde sus dientes, forzó, G resistirá. La realidad era cruel. Bajo la amenaza del sello explosivo de 36 llamas en cadena del otro, Suomo solo pudo tragarse su ira y seguir escribiendo. Tiene que ser una dama. Una hembra, pelear y matar no es bueno. Pero yo soy muy señora. JE, solo me gusta ver fuegos artificiales. Mi meta es 108 en cadena. Fuegos artificiales. Suomo se sintió deprimido. Su frágil espíritu fue golpeado viciosamente de nuevo. Durante toda la noche, Suomo básicamente no tuvo tiempo para pensar en hacer Dan. Las grullas de papel rosa eran como una pesadilla implacable, que obligaba a Suomo a seguir escribiendo. Solo cuando el cielo se iluminó, bajo el voy a ser liberado del otro. Suomo había sido atormentado hasta la invalidez. Sentía que era aún más cansado responder cartas toda la noche que hacer Dan toda la noche. Se inclinó para recoger agua fría y se lavó la cara. Luego llegó a los campos de Maruka. A diferencia de los otros hechizos, hacer llover era casi necesario todos los días. En un estado de confusión, lanzó, pequeño arte de nube y lluvia. Empezó a sonar el sonido del agua cayendo. Su mente flotaba muy lejos. El pequeño arte de nube y lluvia era su hechizo más familiar. Incluso si cerraba los ojos, podía lanzarlo. La energía Link se acumuló en sus dos manos. Había una conexión entre la bola de nubes y sus dos manos. La lluvia era muy constante y continua. Instintivamente ajustó la energía Link. Estaba demasiado familiarizado con el hechizo. No necesitaba añadir energía Link en cada punto. Espera. Suomo salió sobresaltado de su aturdimiento. Se dio cuenta de que tenía un descubrimiento muy importante. No necesitaba añadir energía Link a cada lugar. Sintió indistintamente que había encontrado el punto crucial y no se atrevió a ignorarlo. Se apresuró y continuó pensando. El pequeño arte de nube y lluvia era su hechizo más hábil y familiar. Estaba extremadamente familiarizado con cada segmento. Pensó cuidadosamente. Desde el movimiento de los dedos del pequeño arte de nube y lluvia, pasando por la concentración de las nubes, hasta la caída de la lluvia, la cantidad de energía Lin para cada paso era diferente.
Algunas partes, como la caída de la lluvia, casi no necesitaban energía Link, solo orientación. Mientras pensaba aún más, su amo se excitó y su somnolencia se desvaneció. Si el proceso de hacer Dan era como lanzar un hechizo, entonces también debería tener lugares que no consumieran energía Link. Mientras reflexionaba para sí mismo, su amo sintió que era muy racional y también sintió que sus acciones de poner un flujo continuo de energía Link era muy estúpido. Entendida la dirección, el siguiente paso era encontrar en qué parte del proceso se necesitaba energía Link y en qué momento se podía ahorrar energía Link. Esta pregunta le hizo reflexionar profundamente. Estaba muy familiarizado con el pequeño arte de la nube y la lluvia, así que podía saber qué lugares necesitaban o no necesitaban energía Link. Sin embargo, no estaba familiarizado con la fabricación de Dan. Para encontrar la forma de ahorrar energía Link, necesitaba familiarizarse con todo el proceso. Sin embargo, para familiarizarse con todo el proceso, eso significaba gastar grandes cantidades de materiales. Desafortunadamente no le quedaba ningún Hinsi. Su amo, con cara de piedra, hizo una mueca. La pregunta era una vez más difícil. ¿Era la única manera de aumentar la energía Link? Eso no era realista. El cultivo espiritual de respiración embrionaria era solo una escritura para aumentar el poder espiritual. De repente, su corazón dio un salto. Poder espiritual, tal vez podría intentarlo con el poder espiritual. A medida que su mente aumentaba en fuerza, su mayor cambio fue volverse mucho más sensible a todo lo que le rodeaba. Como algunos de los Hinsi de alto nivel. Antes, cuando pasaba junto a ellos, no sentía nada. Pero ahora podía detectar la fuerte intención asesina y el peligro encarnado en ellos. Cómo utilizar su conciencia era una cuestión que le tenía intrigado. Aparte del arte del oro envejecido, no tenía conocimiento de cómo usar su conciencia. Lo que cultivaba él, cultivo espiritual respiración embrionaria, era el espíritu. El aumento de la energía Link era solo un efecto secundario. Después de cultivar, cultivo espiritual respiración embrionaria, el aumento de su espíritu superó con creces su progreso en energía Link. Tal vez debería pensar en cómo utilizar la conciencia. Suomo sintió que este podría ser el punto de ruptura. Suomo pasó todo el día lanzando los 5 hechizos en los campos de Link. Pero hoy no se centraba en lanzar los hechizos, sino en utilizar la conciencia para detectar todo el proceso de lanzamiento. Este método era extremadamente efectivo. Suomo estaba gratamente sorprendido por sus resultados. Cada paso, el cambio en el flujo de energía Link cada vez, bajo el escaneo de la conciencia, se hizo claro como nunca lo había sido antes. Incluso podía sentir la delgada energía Link fluyendo. Parecía que tenía una montaña de tesoros, pero no lo sabía. Suomo estaba irritado. Si hubiera sabido antes usar la conciencia, sus hechizos podrían haber entrado en el tercer nivel mucho antes. El alma estaba en paz, impoluta y serena. Bajo la guía de su conciencia, se concentró en hacer ligeros cambios en cada hechizo. No dejó escapar ningún cambio en la energía Link. Cómo aumentar el efecto, cómo ahorrar en energía Link, cómo hacerla fluir. Era como un albañil, realizando lentamente cambios en su obra, experimentando lentamente. No sabía que en su mar de conciencia, la estrella se hizo más brillante de lo que nunca había sido, destacando en la oscuridad. El danzante mar rojo de llamas estaba extrañamente quieto e inmóvil. Solo el río de hielo fluía lentamente, inalterado. Sobre la lápida envuelta en negras nubes, Pu Yao levantó la cabeza. La comisura de su boca se levantó, fría como una cuchilla. ¿Esta es la persona que elegiste? Mirándolo ahora, tus ojos siguen siendo así de cutres. Volvió a cerrar su ojo de sangre, entrando en meditación. 42 tan completado. Capítulo 42 tan completado. Símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check. Play-circle. Reproducción. 0% párrafo 1 diagonal 59. Suomo sostuvo la píldora de ayuno delante de él, con los ojos llenos de alegría. Era su cuarto intento y por fin lo consiguió. La píldora de ayuno tenía el tamaño de una fruta longan,
Su color era de un atractivo verde azulado, y desprendía una delicada fragancia. Solo una mirada hacía que uno no pudiera resistirse a querer comerla. Las píldoras de ayuno se preparaban sobre todo para los cultivadores que se recluían y tenían dinero. No se puso inmediatamente a fabricar una segunda. El éxito de esta píldora de ayuno significaba que su dirección era correcta. Con eso en el frente, lo que necesitaba pensar ahora era la tasa de éxito. Solo quedaban 6 porciones de ingredientes. Como mínimo, necesitaba hacer 4 píldoras de ayuno. En otras palabras, solo podía fallar 2 veces más. En realidad, al tercer intento, casi lo había conseguido. Sin embargo, se resbaló en un pequeño punto y todo falló. Su conciencia podía ayudarle a detectar los cambios de las hierbas dentro del caldero y podía ajustar en consecuencia su energía Lin. El poder espiritual era realmente algo bueno. Suomo pensó felizmente. Aparte de la creación de Dan, después de barrer los otros hechizos con su conciencia y hacer ajustes, no solo disminuyó su consumo de energía Lin, sino que también mejoraron mucho los efectos. Tenía algunas fracciones de autoconciencia. Aunque el poder espiritual era asombroso, pero su propia experiencia y conocimiento eran extremadamente limitados. Incluso con la ayuda de su poder espiritual, los cambios que podía hacer eran limitados. Pero incluso esos pequeños cambios eran muy efectivos. Pensó que debería ir a los registros de la secta para echar un vistazo y ver si podía encontrar alguna vara de jade sobre esta zona. Ahora era un discípulo de la secta interna, sería estúpido si no buscara algunos beneficios para sí mismo. Acabar con un maestro de cara fría en el que no se podía confiar. Era más realista confiar en sí mismo. Los cultivadores de espadas podrían priorizar la energía Ling y no el poder espiritual, pero Suomo creía que lo que la secta espada Wukong había acumulado a lo largo de los años definitivamente superaba sus torpezas sin rumbo. Por supuesto, eso era para el futuro. Ahora mismo, tenía muchas cosas en las que trabajar. Aparte de la fabricación de Dan, cuidar de los campos de Ling también era un trabajo importante. Es más, para el que no tenía dinero por el momento, ganar Jinsi era la cuestión que debía considerar en el presente. Había pasado mucho tiempo desde que se plantaron las hierbas. Algunas estaban a punto de cosecharse. Como venderlas era también un quebradero de cabeza para él. Antes de entrar en Suji, no quería salir de las puertas de la montaña. Recordando de repente que el maestro había dicho que si no tenía suficientes materiales, tenía que usar su propio Jinsi para comprar. ¿Eso significaba que los materiales de la secta podían ser traídos? Entonces, ¿eso significaba que podía venderlos? Suomo salió de su habitación Dan. En el patio, una multitud de discípulas trabajaban duro preparando todo tipo de hierbas. Mirando a su alrededor, la mirada de Suomo se posó en una discípula. Recordaba claramente que el primer día que llegó, ella fue la primera en saludarle. Parecía ser bastante autoritaria entre este grupo de discípulas. Iba vestida con un paño de algodón y un delantal, sin maquillaje, con la frente empapada de sudor. Esta Chimei, Suomo fue a saludarla. Aunque su edad era seguramente menor que la del otro, pero debido a las reglas de la secta, no se atrevía a sobrepasarse. Vio a Suomo y se apresuró a levantarse. Suo-Sixion. Acabo de llegar y no conozco muchas de las reglas del patio. El maestro está concentrado en hacer Dan, así que solo puedo molestar a Chimei. Suomo dijo calurosamente. Pero era una lástima que su cara estaba congelada y parecía ligeramente asustado. Tras el pánico inicial, las discípulas se calmaron rápidamente y dijeron, Sixion es demasiado educado. ¿Cuál es la pregunta de Sixion? Suomo le hizo su pregunta. Esta discípula se apartó el pelo de delante de la cabeza y sonrió. Puede que Sixion no lo sepa, pero todas las hierbas de este patio pertenecen a la secta. Aparte de una cierta cantidad que se puede retirar, todas las demás necesitan que la gente pague con Jinsi. Pero el precio es 2 décimas inferior al del mercado. Sixion es un agricultor de plantas Ling. Si tienes plantas y hierbas Ling, puedes vendérselas a este astillero. El precio de compra de las hierbas normales es 2 décimas inferior al del mercado, pero aparte de Jinsi, Sixion recibirá puntos de contribución para canjearlos por escrituras y otras cosas. Si se trata de hierbas Ling raras y valiosas, el precio de compra de nuestra secta es el mismo que el del mercado.
En el futuro, cuando Sicción se convierta en un experto en la fabricación de Dan, la secta podrá ayudar a vender los Dan que Sicción fabrique. Yanle Sisu de nuestra secta es hábil en los negocios y normalmente puede venderlos a buen precio. Solo se lleva 2/10 partes como comisión. Pero como antes, aparte de Jinsi, Sicción puede recibir puntos de contribución. Al terminar, le entregó a Suomo un bastón de jade. El precio de las hierbas y pastos Lin cambiará cada mes. Yanle Sisu ordenará a alguien que lo convierta en un palo de jade. Esta es la lista de inventario de los precios para este mes de las hierbas Lin. Suomo lo cogió y dio las gracias. Sicción no tiene que ser demasiado cortés. Chimei es Swin y el primer asiento de los discípulos de la secta exterior de este patio. En el futuro, Sicción, por favor, cuida de mí. Si Sicción tiene alguna pregunta, ven a buscarme. También puedes encontrarme si necesitas comprar algún material. Swin dijo respetuosamente. Gracias, Chimei. Suomo dijo agradecido. Tomando la lista, Suomo volvió a la sala Dan y estudió la lista. Calculó y encontró que el coste de las materias primas para la píldora de ayuno era de unas 3 piezas de Jinsi de segundo grado, y su precio era solo medio Jinsi de segundo grado por encima del coste de los materiales. Si se tenía en cuenta la tasa de éxito, básicamente no había beneficios. Como era de esperar, era básicamente imposible confiar en un Dan de bajo nivel para ganar dinero. Realmente era solo práctica. Pero eso era normal. Si las píldoras de ayuno fueran realmente tan rentables, entonces innumerables personas se romperían la cabeza por una oportunidad de aprender a hacer Dan. En los días siguientes, Suomo siguió fabricando píldoras de ayuno. En el proceso, había fallado una vez, pero a medida que se familiarizaba, le costaba mucho menos esfuerzo. 10 porciones de materiales, hizo 6 píldoras de ayuno. Este tipo de resultados solo podía llamarse pasable. No había nada de lo que mereciera la pena sentirse orgulloso. Aparte de dejar atrás las 5 píldoras, la última se la vendió a Swin y recibió 3 piezas de Jinsi de segundo grado. Añadiendo que tendría una asignación de 20 piezas de Jinsi de segundo grado, por fin no estaba en la miseria. En los campos de Lin del Valle del Viento Oeste, Suomo examinó cuidadosamente cada tallo de hierbas y hierba Lin. En las varas de jade del anciano Weinan, había introducciones detalladas de estas hierbas y los métodos de cultivo que había encontrado. Como la hierba cola de zorro nevada, era blanca como la nieve y suave, llamada así por su forma de cola de zorro. Se utilizaba sobre todo para fabricar un tipo de papel famoso, el papel de zorro nevado. El papel de zorro nevado era suave y de un blanco puro, muy adecuado para hacer sellos de papel. El papel era un tipo de material muy extendido. Además de todo tipo de grullas de papel, era un ingrediente esencial para fabricar maldiciones de foca y soldados de foca. Pero el cultivo de la hierba cola de zorro nevada no era fácil, ya que su crecimiento era lento. Especialmente para la hierba cola de zorro nevada que estaba por encima del 3er grado. El precio nunca era bajo. Solo la hierba cola de zorro nevado de 3er grado podía utilizarse para fabricar papel de zorro nevado de 4º grado. El anciano Weinan había descubierto un método para cultivar la hierba cola de zorro nevada. La forma más eficaz era plantarla con hierba mariposa. La hierba mariposa era un tipo muy común de hierba Lin. Solo las bestias Lin más dóciles y resistentes la comían. Básicamente, nadie la plantaba. Pero si la hierba mariposa y la hierba cola de zorro nevada se plantaban juntas, la velocidad de crecimiento de la hierba cola de zorro nevada aumentaría, y la hierba mariposa azul púrpura se convertiría en un raro azul cielo. Esta hierba mariposa azul celeste era muy apreciada por todo tipo de bestias Lin, especialmente las de alto grado. El precio no era bajo. Muchas veces, Suomo no podía evitar sentir admiración por el anciano Weinan, a quien nunca había conocido. En los palos de jade del anciano Weinan, no había ninguna escritura profunda, pero las técnicas útiles como esta eran innumerables. Como el método de cultivar juntas la hierba mariposa y la hierba cola de zorro nevada, le parecía que ni a los más experimentados y poderosos cultivadores de plantas Lin se les habría ocurrido. Tal vez, era porque el anciano Weinan no tenía un cultivo muy alto por lo que gastaría tanto esfuerzo estudiando esas cosas. Cada día,
Suomo lanzaba los hechizos de un agricultor de plantas Ling sobre las plantas de los campos Ling. La cantidad de trabajo era mucho mayor de lo que había imaginado, pero había aguantado. Con el tiempo, se había acostumbrado. Siguió cultivando el cultivo espiritual de la respiración embrionaria, cada día en la sala de la roca. En el pasado, no había conocido los muchos usos de la energía espiritual y había estado más o menos desatento. Ahora que había visto los efectos, estaba mucho más concentrado. A diferencia del pasado, ya no tenía prisa por entrar en el Suji. Su poder espiritual era mucho más fuerte que antes, pero tenía mucho margen de mejora. Con la ayuda de la vena Ling, el progreso de la energía Ling en su cuerpo fue más rápido de lo que había calculado. Suji no estaba lejos, tuvo una premonición. Dongfu, Sala Dongfu. La Sala Dongfu era la residencia del maestro de Dongfu. Había sido construida para los Xianren de Dongfu y había sido utilizada desde entonces. Ocupaba el mayor paraíso secreto de Dongfu y era el único y verdadero paraíso secreto de Dongfu. Los llamados paraísos secretos que se vendían en el mercado eran solo lugares con energía Ling ligeramente más abundante y no podían considerarse realmente un paraíso secreto. Yu Bai despertó lentamente de su meditación, con la satisfacción brillando en sus cálidos ojos. La densidad de la energía Ling en la sala Dongfu era varias veces superior a la del exterior. El hecho de que pudiera convertirse en el líder de la generación más joven de Dongfu se debía en gran parte a este punto. Los efectos de su meditación diaria eran 2 o 3 veces superiores a los de otras personas. Tras acumularse a lo largo de los años, este tipo de ventaja sería cada vez mayor. Maestro. Al ver al maestro, se apresuró a ponerse de pie. ¿Cómo te has sentido últimamente? Preguntó Tian Zonzi mientras sonreía armoniosamente. Tian Zonzi llevaba la túnica de un daoísta, un nudo en la cabeza, extremadamente despreocupado. Relativamente estable, pero aún lejos de convertirse en Hindan. Sin prisa, sin prisa. Tian Zonzi agitó la mano. Todavía eres joven, no te apresures. Llegar a ser Hindan es un proceso. ¿Has oído las noticias sobre la conferencia de la prueba de la espada? Yu Bai hizo una pausa. ¿Quiere el maestro que este discípulo asista a la conferencia de prueba de espadas? Aunque tenía una brillante reputación en Dongfu, pero realmente no tenía mucha confianza en asistir a la conferencia de prueba de espada que era una finalización a gran escala para todo el Kunele Wen Jing. Y por lo que había visto, al maestro nunca le importaron las recompensas mundanas, así que ¿por qué de repente se interesaría en la conferencia de prueba de espadas? Tian Zonzi sonrió, contestando, espera a que termine. Los sucesos internos de la conferencia de la prueba de la espada tienen muchas capas, pero no tenemos que tocar esa agua sucia. Su expresión se volvió severa, su mirada preocupada y dijo solemnemente, he recibido noticias de que 2/3 de la metrópolis Cielo Sangriento ya han caído en manos de Yaomo. Ah. Yu Bai palideció de asombro, ¿cómo es posible? Yaomo están empezando a recuperar su fuerza. Tian Zonzi suspiró, han pasado 3000 años. Los Yaomos se han recuperado y se han adaptado. ¿Estarían satisfechos siendo suprimidos? La expresión de Yu Bai era incomparablemente mala. Él sabía lo que esto significaba. La situación en el futuro es difícil de predecir. Mi Dongfu necesita prepararse pronto. Tian Zonzi dijo pesadamente, organizaré una conferencia de prueba de espadas Dongfu con la esperanza de encontrar algunos talentos potenciales. Cuando el nido sea atacado, ¿habrá huevos ilesos? Se lo diré a las otras sectas. Ahora mismo, tiene que ser un frente unido para luchar por una oportunidad de supervivencia. Yu Bai guardó silencio. Un tiempo después, dijo, me temo que el maestro se esforzará pero no se le agradecerá. Hazlo dentro de los límites y depende de los cielos. Tian Zonzi suspiró y agitó la mano. Ve y crea una lista de jóvenes que deben ser tomados en cuenta. Sí. Yu Bai se inclinó y se retiró con expresión preocupada. 43 Primer grado Lindan. Capítulo 43 Primer grado Lindan. Símbolo de peligro traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check. Play-circle. Reproducción. 0% párrafo 1 diagonal 59. Su amo,
de rostro frío, no parecía tener intenciones de querer salir de su habitación de Dan. Con Jinsey en sus manos, Suomo decidió empezar a trabajar en sus habilidades de fabricación de Dan. Al menos, para un Dan básico como las píldoras de ayuno, no debería tener problemas como la tasa de eficiencia. Comprando los materiales a Swinchimei, Suomo empezó a practicar furiosamente la fabricación de píldoras de ayuno. Sus ingresos y costes estaban básicamente igualados. La mayor pregunta a la que se enfrentaba Suomo era cómo evitar el fracaso. Fallar una vez significaba perder 3 piezas de Jinsey de segundo grado. Su nivel de familiaridad había aumentado enormemente. El tiempo necesario para el proceso se redujo de las 10 horas anteriores a 6 horas, pero el coste también fue enorme. Sus 20 y tantas piezas de Jinsey de segundo grado se habían dilapidado por completo. Todo se debía a los fallos. Pero pensando en el futuro, solo podía apretar los dientes y soportarlo. Esta era la última porción de ingredientes para hoy. Si lo lograba, podría devolver a Swinchimei las 3 piezas de Jinsey de segundo grado que le debía. Estos días, como se había familiarizado con Swinchimei, podía dejar una cuenta mientras traía materiales a diario. Suomo no quería tener deudas. Después de hacer esta píldora de ayuno, quería descansar un tiempo y esperar a que maduraran las hierbas Lin de los campos Lin. Aunque solo era una porción, no estaba nervioso. Tras las repetidas prácticas de alta intensidad de los últimos días, ahora estaba extremadamente familiarizado con el proceso de elaboración de píldoras de ayuno. No sabía si se debía al poder espiritual, pero su cabeza parecía funcionar mejor. No había estado débil antes, pero se había sentido como si estuviera en las nubes y la niebla. Ahora, parecía haber dejado atrás esas nubes. ¿Acaso cultivar el cultivo espiritual de la respiración embrionaria hace a alguien más inteligente? Esta idea era demasiado absurda. Incluso Suomo sintió que era extremadamente absurda y la tiró a un lado. Como de costumbre, Suomo echó las diferentes hierbas en el caldero y puso las manos en el plato de los 8 trigramas para empezar. La conciencia era especialmente sensible a los cambios en la energía Lin. De vez en cuando era capaz incluso de sentir los cambios de energía Lin en las hierbas dentro del caldero. Algunas se excitaban, otras parpadeaban y desaparecían, otras se debilitaban lentamente. Aunque estaba muy familiarizado con la píldora de ayuno, los tipos de transformaciones de la energía Lin y las vibraciones entre las hierbas seguían llamando su atención. Inconscientemente, su conciencia se volvió confusa. Era como si las manos que controlaban la placa de los 8 trigramas de repente estuvieran poseídas y cambiaran bruscamente de posición. Un fino hilo de luz dorada cayó del cielo y aterrizó en sus manos, para luego ser desviado hacia el caldero. Al cabo de un rato, recuperó lentamente la lucidez. Cuando vio la cuerda dorada, se quedó pasmado. ¿Cómo había acabado lanzando arte de la llama carmesí? Se sacudió. Maldita sí. No arruines el Dan. Todavía le debía a Swinchimei 3 piezas de Jinsey de segundo grado. Si este Dan se arruinaba, entonces realmente tenía deudas pendientes. Su conciencia penetró a través del caldero. No se había producido ninguna reacción en su interior. El corazón de Suomo dio un respingo y se apresuró a abrir el caldero. Un Dan verde yacía silenciosamente en el fondo. Suomo soltó un suspiro. Parecía que no se había estropeado. Levantó la píldora de ayuno y se dispuso a meterla en la bolsa cuando vio un destello de luz dorada por el rabillo del ojo. Primero se quedó en blanco, y luego se apresuró a sostener esta píldora de ayuno en su mano delante de sus ojos para examinarla más de cerca. Solo al examinarla de cerca se dio cuenta de que esta píldora de ayuno era diferente de las píldoras de ayuno que había hecho anteriormente. El color era verde intenso, no verde azulado. Si miró aún más de cerca, encontró que había patrones de oro extremadamente finos mezclados en el interior. Esa era la causa de la luz dorada que Suomo acababa de detectar. Además, su peso era ligeramente superior al de las píldoras de ayuno normales. ¿Seguía siendo una píldora de ayuno? Suomo no estaba tan seguro. Comiéndolo para probarlo, Suomo no se atrevía. Pero no soportaba tirarlo. Vendiéndoselo a Swinchimei, temía estafar a otra persona. Sabía que la transformación definitivamente había sido causada por él, arte de la llama carmesí,
que había lanzado inconscientemente cuando sus pensamientos habían estado divagando. En teoría, el arte de la llama carmesí se utilizaba para recoger la esencia del sol. Su atributo base debería inclinarse hacia el fuego y, lógicamente, el dan no debería ser dañino. Reflexionando un rato, decidió quedarse con este dan. Cuando el maestro saliera de la sala del dan, le preguntaría. El maestro había entrado en la habitación dan hace más de 10 días. Sin embargo, la puerta de la habitación seguía fuertemente cerrada. A veces, Suomo no podía evitar pensar, ¿todos los cultivadores expertos dan eran así? Había terminado su cuota hace mucho tiempo, pero el maestro no mostraba ningún signo de salir de la habitación dan. Suomo decidió trabajar en su propio cultivo. En las circunstancias actuales, había alcanzado sus límites con los 5 hechizos de un cultivador de plantas Ling. Para progresar, necesitaba tener pergaminos de jade sobre etapas futuras. Aparte de practicar los movimientos de los dedos para evitar quedarse sin práctica, dedicó el resto de su tiempo al cultivo espiritual de la respiración embrionaria y a refinar su esencia de espada. No sabía si refinar era la palabra comúnmente utilizada, pero le parecía muy descriptiva. Ahora mismo, su esencia de espada solo se había formado. Era como un embrión de espada que necesitaba un continuo martilleo y pulido antes de poder convertirse en una verdadera espada. La esencia de espada de Xinjiang Sisu estaba profundamente grabada en su cabeza. Bajo esa esencia de espada que rompía el cielo, había muerto incontables veces. Lo que tenía que hacer era intentar imitar la esencia de la espada de Sisu. Si no podía conseguir el aura, al menos, tenía que formar la apariencia. Entonces podría asustar a la gente con ella. Estaba decidido a que, a menos que fuera necesario, no lo mostraría. Incluso Yubai podía ver claramente sus orígenes. Si caía en los ojos del maestro y del Sisu, sería extraño que no sospecharan. Xinjiang Sisu nunca le había enseñado. Si presionaban, lo más probable era que la existencia de Puyao no pudiera ocultarse. Cada vez que pensaba en la gélida mirada de Jin San Sisu, Suomo sentía escalofríos. Independientemente de la secta, robar era un gran delito. Suomo estaba muy arrepentido ahora de haber luchado en Dongfu. ¿Quién hubiera pensado que los ojos de Yubai eran tan agudos que podía ver los orígenes de su esencia de espada? Pero lamentarse era inútil ahora. En cualquier caso, lo afrontaba como venía, el descalzo no temía a los que llevaban zapatos. De hecho, ahora se esforzaba aún más en practicar. No podía usar una espada voladora. Como resultado, solo podía trabajar con el arte del oro envejecido. Siguió fielmente las escrituras básicas de espada que Wei Zhen Xixian había dejado en los palos de jade. No lo había sentido antes, pero después de comprender la esencia de la espada, Suomo descubrió que aunque estas escrituras básicas podían ser simples, pero cada una de ellas era importante. Así que dio media vuelta y comenzó a practicar estas escrituras básicas. Antes de esto, Suomo nunca había cultivado la espada y realmente podría ser considerado una página en blanco en esta área. Después de ser cortado innumerables veces por Puyao usando la esencia de espada de Xinjiang Sisu, finalmente comprendió algo. Pero sus fundamentos eran realmente deficientes, por lo que incluso con su comprensión, no estaba arraigado. Si no lo estabilizaba, la comprensión se desgastaría rápidamente. Por ello, ahora volvía a cultivar la más básica de las escrituras básicas de la espada. Todas estas escrituras básicas fueron recogidas de la experiencia de Wei Zhen en innumerables batallas. Eran prácticas y efectivas. Suomo, que tenía una ligera comprensión de la esencia de la espada, podía mirar desde un punto de vista superior para juzgar estas escrituras básicas y aprendió extremadamente rápido. Estas escrituras básicas de la espada lograron ayudar a llenar las lagunas de los fundamentos de Suomo. En el patio del pequeño viento del oeste, Suomo practicaba en solitario esas escrituras básicas de la espada. Las escrituras de la espada eran muy sencillas. Podían aprenderse al primer intento. Pero era como si Suomo estuviera encantado mientras practicaba pacientemente una y otra vez. Antes de conocer a Puyao, antes de conocer a Wei Zhen Xixian, el hechizo con el que era más hábil, pequeño arte de nube y lluvia, se había refinado así. Nunca esperó ningún tipo de iluminación. En su mente, nada era más práctico que trabajar en algo poco a poco. Detrás de las cosas más bellas y exquisitas,
estaba la mayor torpeza y soledad. Era muy hábil con el cultivo espiritual de respiración embrionaria, y su energía Ling aumentaba constantemente. En comparación, su poder espiritual progresaba mucho más rápido. Era como un cultivador en reclusión, cada día estaba programado al máximo, y no perdía el tiempo. Lo que valía la pena celebrar era que la maldita loca no le había molestado últimamente. El tiempo pasó así. Una energía de espada salió volando del cielo. Suomo, que había estado practicando las escrituras de la espada en el patio, se detuvo. El maestro había salido. Saltando sobre el tejado, subiéndose al lomo del ganso de pico gris, este emitió una clara llamada y voló con las alas desplegadas. Llevó a Suomo hacia el patio del jengibre fragante. Fragante jardín de jengibre. En el rostro de Si-Feng Rong se reflejaba el cansancio. El proceso de elaboración del dan había durado más de un mes y le había pasado una dura factura. Cuando Suomo llegó, Swin le estaba informando de lo que había ocurrido en el patio durante ese tiempo. Al ver a Suomo acercarse, el rostro de Si-Feng Rong se volvió frío. ¿Has hecho 5 píldoras de ayuno? Completado. Suomo presentó las 5 píldoras de ayuno que había preparado de antemano con la cabeza baja. La expresión de Si-Feng Rong se relajó ligeramente e indicó a Swin que lo cogiera. Asintiendo con la cabeza, dijo, no está mal, parece que no has sido perezosa. Acabas de empezar a hacer dan, así que si tienes alguna pregunta, puedes hacerla ahora. Al lado, Swin puso una expresión de admiración. Podía ser la primera de los discípulos de la secta exterior del patio del jengibre fragante, y gozaba de la confianza de Si-Feng Rong, pero solo podía aprender, pero no tenía derecho a hacer preguntas. Sin embargo, rápidamente volvió a centrarse. No había sido expulsada, eso significaba que podía escuchar. Era una oportunidad única. Al oír esto, Suomo se alegró enormemente e hizo varias preguntas que le habían desconcertado. Si-Feng Rong les respondió una a una. Suomo pensó de repente en el dan que había usado, arte de la llama carmesí, para hacer y se apresuró a sacarlo. Maestro, este es un dan que hice accidentalmente. Parece ser diferente de la píldora de ayuno. Este discípulo no sabe lo que es. Maestro, por favor eche un vistazo. Si-Feng Rong cogió el dan y no pudo evitar emitir un sonido mientras lo examinaba cuidadosamente. Después de un rato, preguntó, cuéntame cómo lo hiciste. Suomo narró todo el proceso en detalle. Cuando mencionó que había lanzado accidentalmente, arte de la llama carmesí, Si-Feng Rong pareció haber entendido algo. Cuando Suomo terminó, Si-Feng Rong dijo, esta píldora de ayuno tiene esencia del sol añadida. Los efectos son extremadamente yang y pueden entrar en los rangos de primer grado dan. Después de consumirla, puede hacer que uno se estimule y despierte la energía Ling. Pero lo más probable es que los efectos secundarios posteriores no sean menores. Nunca antes había visto este tipo de dan. Puedes ponerle nombre y encontrar a tu Yanle Sisu para venderlo y ganar algo de Jinsi. Suomo preguntó tontamente, ¿por cuánto podría venderse? El rostro de Si-Feng Rong se volvió frío, ve y pregúntate. Terminando, empezó a ignorar a Suomo. Suomo no sabía dónde había ofendido a su maestro cara fría y solo podía marcharse. Sin embargo, rápidamente volvió a ser feliz. Accidentalmente había conseguido hacer un lindan. Las píldoras de ayuno solo podían considerarse un tipo de medicina dan y no podían llamarse realmente un lindan, y mucho menos entrar en un grado. Suomo tenía muy claro que cualquier lindan que pudiera entrar en el grado, su precio no sería bajo. Para Suomo, que necesitaba desesperadamente Jinsi, ¿qué le haría aún más feliz que encontrar una forma de ganar Jinsi? Innumerables Jinsi le agitaban las manos. Musitó en su interior, necesita encontrar un momento para ir a ver a Yanle Sisu. Capítulo 44. Una tragedia causada por un trozo de Jinsi. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check. Play-circle. Reproducción. 0% y párrafo 1 diagonal 71. Suomo llamó a este lindan píldora de gran fuerza. Sonaba extremadamente grosero pero no le importaba. Había planeado hacer unas cuantas más para dárselas a Yanle Sisu y que las vendiera por Jinsi,
pero rápidamente, solo pudo dejar de lado este asunto. En los campos de Ling, un lote de hierbas y pastos Ling estaban listos para la cosecha. Había cultivado atentamente cada día. Como el pequeño arte de nube y lluvia, el arte de energía terrestre y el arte de llama carmesí, los lanzaba varias veces al día. Y el arte de la flora y el arte del oro envejecido, los usaría una vez cada 2 días. Suomo nunca había cultivado así en el pasado. Debido a su diligente cuidado, el crecimiento de las plantas en el Valle del Viento del Oeste era extremadamente sobresaliente. Algunas de las plantas de maruca con cortos periodos de crecimiento estaban listas para la cosecha. Para Suomo, cuya cartera estaba oxidada, esto era realmente una tormenta perfectamente oportuna. Debido a su importancia, incluso le pidió un descanso al maestro. Dentro del Valle del Viento Oeste, un esqueleto se inclinaba sobre los campos de maruca y sudaba. Finalmente todo listo. Suomo se sentó en el suelo mientras jadeaba. Mirando la pequeña pila de plantas Lin frente a él, se llenó de satisfacción. Entonces se giró para mirar en la esquina. La hierba dragón de fuego de 3er grado estaba casi completamente crecida. Un rojo ardiente brillante, muy hermoso. Clasificó las hierbas por tipos y por calidades. Luego las envolvió cuidadosamente. Después de todo eso, Suomo montó el ganso de pico gris hacia la residencia de Janle Sisu. Cuando Jan le vio a Suomo, especialmente la gran bolsa en la espalda de Suomo, sus ojos se iluminaron instantáneamente. ¿Sisi cultivó algo bueno? Dejando la gran bolsa, Suomo se secó el sudor de la frente. Este es un manojo de hierbas Lin que acaban de ser cultivadas. Sibo, por favor, ayúdame a venderlas. Dejar que otro las vendiera requería dar 2/10 partes a la secta, pero aún así Suomo decidió dejar que la secta las vendiera. Aparte del hecho de que Janle Sibo sabía más del mercado que él, los puntos de contribución de la secta eran muy útiles. Y cuanto más uno contribuía a la secta, su estatus dentro de la secta sería naturalmente más alto. Aunque Pu Yao estaba en su mar de conciencia, no se podía confiar en este renia o voluble y perverso. Pu Yao era un factor completamente peligroso. Si no tenía que tocarlo, era mejor no hacerlo. En comparación, Suomo estaba mucho más dispuesto a aprovecharse del poder de la secta. Como mínimo, los ancianos de la secta parecían personas normales. Pero de esta manera, elevar su propio estatus en la secta se había convertido en algo muy importante. El cultivo, cuanto más alto llegaba, más recursos necesitaba. Tratar de confiar en el poder de un individuo era mucho menos realista que usar el poder de la secta. Incluso los cultivadores errantes tenían sus pequeños círculos. Los cultivadores que realmente se recluían eran los más raros de los raros. Janle se agachó y revolvió las hierbas Lin que Suomo había traído, la alegría en su rostro se hizo más pesada. Muchas cosas buenas. Valla del lobo del sur de 3er grado, crisantemo de 7 hojas de 3er grado, boa, y también hay hierba de lucero del día, también de 3er grado. Esto se puede vender a muy buen precio. Janle parecía estar muy familiarizado y reconoció todas las hierbas y granos Lin. Suomo estaba asombrado y se apresuró a halagar. Sibo es realmente grande, ¿reconoces a todos estos? Si Feng Rong era el más pequeño de los 4, así que la forma en que Suomo se dirigió a Jan le pasó de Sisu a Sibo. Jaja, en los negocios hay que reconocerlos. Janle se sintió muy bien por el halago de Suomo. Sus ojos originalmente pequeños se convirtieron en una línea y dijo amablemente, como se espera de un agricultor de plantas Lin. Cultivar algo, no solo más rápido que otros, sino mejor que otros. Sí ha pensado en ello. Todo lo que ha plantado son cosas fáciles de vender y a buen precio. No sabía si era que se sentía culpable, pero Suomo sintió que la mirada de Jan le parecía llena de significado. ¿Sabía Sibo también lo del anciano Wei Nan? Se obligó a mantener la calma. Sibo también debe saber lo pobre que es este discípulo. Si no planto algo para vender, ni siquiera tendré el jinsi para aprender a hacer dan. Estaba muy agradecido por su cara de zombi. Realmente era el mejor disfraz. Jan le asintió, jaja. Sin jinsi, no puedes aprender nada. Ahora eres agricultor de plantas Lin, no te preocupes por el jinsi.
mientras sigas cultivando, los ancianos no te trataremos injustamente. Por supuesto, por supuesto. Suomo sonrió de acuerdo, pero su rostro inexpresivo realmente dio a los demás una sensación extraña. Jan les cogió 2 plantas al azar, Valla del Lobo del Sur, y este tulipán rojo de grano de oro, no lo vendas, quédatelo. En el futuro, lo usarás para hacer dan. Recuerdo que tu amo me había pedido especialmente que le ayudara a recolectarlo. Estos 2 se venden fácilmente, pero es difícil comprarlos. Suomo se apresuró a guardar esas 2 yerbas lim. Todo lo demás iré a ayudarte a venderlo. Lo que necesite la secta, te lo daré según el precio del mercado. Terminando, sacó un trozo de Jinsi para entregárselo a Suomo. Este es un trozo de Jinsi de 3er grado. Es un anticipo. Cógelo. Haré que tu Li Jin Fen Siji te envíe el resto en unos días. Suomo miraba aturdido el Jinsi de 3er grado en la mano de Jan Le. Jinsi de 3er grado. Esta era la primera pieza de Jinsi de 3er grado que había visto. Al ver la mirada muda de Suomo, Jan Le no pudo evitar echarse a reír. Lanzó el Jinsi a Suomo. Arlit, fuera, no me avergüences así. El cerebro de Suomo todavía no había conseguido recuperarse del todo. Anteriormente, había pensado que esta cosecha tendría algún valor, pero nunca había pensado que solo el pago inicial fuera una pieza de Jinsi de 3er grado. La riqueza que cayó del cielo mareó a Suomo. Sintió que todo su cuerpo flotaba. De repente recordó otro asunto. Suomo, que se había estado alejando, dio media vuelta y sacó la píldora de gran fuerza. Sibo, ¿puedes ver cuánto vale este Lingdan? Jan le cogió el Lingdan y entrecerró los ojos para examinarlo. ¿Lo has hecho tú? ¿Para qué sirve? Suomo narró lo que había dicho el maestro. Entonces intentaré ayudarte a venderlo. Todo el mundo tarda algún tiempo en aceptar un nuevo Lingdan, no puedo garantizar por cuánto puedo venderlo. Jan le dijo después de pensar. Suomo estaba naturalmente muy agradecido. Su monedero estaba más lleno que nunca. Olvidó completamente que había pensado en usar la píldora de gran fuerza para ganar Jinsi. Incluso cuando regresó al patio del pequeño viento del oeste, todavía estaba confuso. Como un avaro, miró a este Jinsi de 3er grado. El color y la integridad de un Jinsi de 3er grado superaban con creces los de un Jinsi de 2º grado. Todos los bordes eran regulares y completos, todo el cuerpo transparente y brillante sin ningún signo de impureza. Era como un cristal transparente. Pero la energía Lin de su interior era extremadamente poderosa. Acarició suavemente el Jinsi, con una expresión ebria en los ojos. De repente, su mano pareció haber sido cortada por algo, y el Jinsi de sus manos se iluminó inesperadamente. Suomo se quedó paralizado mirando el Jinsi brillante. Un fuerte latido surgió en su corazón como si algo fuera a estallar. El brillo del Jinsi se desvaneció gradualmente, pero el latido del corazón de Suomo se hizo aún más fuerte. ¿Qué estaba pasando? Le entró un poco de pánico. Idiota, estás entrando en Suji. Puyao apareció de repente con una sonrisa burlona mientras miraba a Suomo. Suji. Suomo no pudo atender al desdén en la voz de Puyao y se apresuró a preguntar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente estoy entrando en Suji? Puyao se encogió de hombros. Cuando hay suficiente energía Lin, naturalmente es el momento de Suji. Acabas de ser estimulado por la energía Lin del Jinsi, así que la energía Lin del interior de tu cuerpo, HM, se ha despertado. ¿Te has despertado? ¿Qué se supone que debo hacer? Suomo no sabía qué hacer. Maldita sí. No había pensado que llegaría a Suji tan pronto. Ni siquiera había hecho preparativos. No sabía lo que iba a pasar a continuación, o lo que tenía que hacer. Siempre había sentido que Suji estaba lejos de él. Bien, podía ir a preguntarle al Sibo. Suomo golpeó su cabeza y se preparó para correr hacia el ganso de pico gris. Bajo la sombra del pelo frente a la cara de Puyao, apareció en silencio una curva parecida a una cuchilla. ¿No quieres poder? Tengo un método para Suji, bastante bueno, te garantizo que harás Suji con éxito y tu cultivo aumentará enormemente. La fría voz de Puyao estaba llena de intensa seducción. Los pasos de Suomo se detuvieron. ¿Qué quieres?
Suomo preguntó entre dientes. L. Puyao señaló las manos de Suomo con el jinsi de tercer grado. Como era de esperar, y este Reniao no tenía buenas intenciones. Así que estaba apuntando a su jinsi de tercer grado. Suomo se enfureció y resopló. Debería preguntarle a Sibo. Suji, es la primera puerta para un cultivador. Pero mucha gente no sabe que también es una de las puertas más importantes. Influirá directamente en tu futuro cultivo. No me culpes por no advertirte. Usar esos Suji-dan no será de ningún beneficio para ti. Puyao dijo tranquilamente. El latido de su corazón se hizo aún más fuerte. Suomo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Las palabras de Puyao aterrizaron en su oído, pero se volvieron nebulosas e intangibles. Esos Sibo tuyos. No es que los esté subestimando, pero no pueden darte mucho poder. Mira a tu maestro, no es el oponente de la persona que cambió tus rasgos y borró tu mente. ¿Qué te parece? Nunca te he engañado. Cultivo espiritual de respiración embrionaria, es útil cierto, esencia de espada, has alcanzado el umbral. Yo, soy muy digno de confianza. Puyao sonrió suavemente, con una belleza sin igual. Una pieza de jinsi de tercer grado, esto es realmente barato. Solo una pieza de jinsi de tercer grado. Si te esfuerzas un poco, lo ganarás de nuevo. Pero los beneficios que recibirás serán infinitos. ¿Hay algún negocio más rentable que este en este mundo? El latido de su corazón se hizo aún más fuerte. Todo en su visión parecía retorcerse. Suomo sintió que algo dentro de su cuerpo parecía haberse iluminado. Sediento. Se lamió los labios y tragó saliva. Tenía la sensación de que yendo a buscar al maestro ahora, no habría tiempo suficiente. Aquí. Suomo apretó los dientes y lanzó con fuerza el jinsi de tercer grado hacia Puyao. Quería aplastar a este Reniao. La elección inteligente. Puyao cogió fácilmente el jinsi, sus finos labios se abrieron. Lleva esa hierba de dragón de fuego al valle de la niebla fría. Hierba de dragón de fuego. Los ojos de Suomo se abrieron de par en par mientras forzaba las palabras entre los dientes. Este tipo. Suomo quería llorar. El tipo de cosa aterradora que era la hierba dragón de fuego, solo la gente aterradora como Sixion podía tolerarla. Gente como él, solo había un resultado, que era, el colapso de la energía Lind y la muerte. El ojo derecho de Puyao se curvó en media luna y le recordó a Suomo, no queda mucho tiempo. La sensación de ardor dentro de su cuerpo se hizo aún más fuerte. Suomo quería arrancarse la ropa. Los vasos sanguíneos eran como tubos de metal ardiendo. Estaba anormalmente sediento, anormalmente incómodo. No quedaba mucho tiempo. Sin importarle demasiado, sacó el sello de viaje espiritual y se lo pegó a las piernas. Moviendo toda la energía Lind de su cuerpo, agarró la hierba de dragón de fuego y corrió hacia el valle de la niebla fría como una bola de nubes rojas. Gritó en su interior. ¡Pu! ¡Maldito Reniao! Capítulo 45 Lucha. Símbolo de peligro. Traducción hecha por fans. Sin derechos sobre el contenido original. Check. Play-circle. Reproducción. 0% y párrafo 1 diagonal 81. Valle de la niebla fría, junto al estanque helado. Suomo tenía un aspecto horrible, todo su cuerpo parecía un camarón cocido, rojo hasta el punto de gotear sangre. Venas sangrientas llenaban sus ojos, que eran extremadamente impactantes. En el patio, su cuerpo había sido como una bola de fuego. Ahora mismo, sentía que todo su cuerpo era leña que había sido completamente secada y luego encendida, y que crujía mientras ardía. Miró a su alrededor, ligeramente aturdido. Todo en su visión parecía haber sido torcido por la alta temperatura. Su conciencia estaba confusa. Calor. Parecía estar luchando en un mar de fuego, las implacables olas de fuego le sofocaban. En cualquier momento, parecía que iba a convertirse en polvo. Come la hierba del dragón de fuego. Una voz lejana flotó en los oídos de Suomo. Instintivamente, Suomo se metió en la boca la hierba de dragón de fuego que tenía en la mano.
Una ola de calor viajó por su boca hasta su garganta. ¡Boom! Era como arrojar una olla de aceite caliente al fuego. Aturdido, Suomo sintió que el mar de fuego parecía haberse derrumbado, y un sinfín de finas y abrasadoras llamas se extendieron por sus órganos. El torrente de calor era como metal líquido rebotando en los meridianos de Suomo. ¡Ah! Suomo no pudo evitar gritar. Una corriente caliente se precipitó en su cabeza. Su frágil cabeza parecía haber sido marcada con metal caliente. ¡Puf! De repente, una llama recorrió su ropa. El fuego se extendió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, toda la ropa de su cuerpo se convirtió en llamas. Lo extraño fue que el fuego no hirió a Suomo en absoluto. Suomo estaba desnudo en el aire, todo su cuerpo rojo como un esqueleto de metal recién salido de la fragua. Era posible ver a simple vista las ondas de aire caliente que rodeaban su cuerpo. ¡Ah! Los aullidos eran profundos y ásperos, como los de una bestia. Todos los vasos sanguíneos del cuerpo de Suomo se agrandaron, como hilos de metal que se quemaran mientras abarcaban todo su cuerpo. Tan agradable a los oídos. Mirando desde un lado, el rostro de Puyao estaba embriagado mientras suspiraba, hasta el alma me duele. Hacía tanto tiempo que no oía un sonido tan encantador que realmente lo echaba de menos. ¡Ah! Suomo perdió completamente la cabeza. Era como una bestia salvaje cuyo cuerpo entero ardía, y aulló instintivamente. El fuego no parecía contento apresurándose dentro de su cuerpo y excavó fuera de su piel, envolviendo su cuerpo. Se convirtió en una bola de fuego. Si Suomo estuviera lúcido en ese momento, se sorprendería al ver que el fuego que quemaba su cuerpo era de un rojo intenso y seductor, extremadamente similar al fuego de su mar de conciencia. Mirando las llamas de color rojo intenso que bailaban furiosamente sobre el cuerpo de Suomo, la mirada de Puyao se oscureció al instante. Sin embargo, la comisura de su boca se arqueó. Era desconocido lo que había sido recordado. El sonido de los aullidos de Suomo se hizo aún más profundo, aún más áspero. Las llamas que le rodeaban parecían arder aún más ferozmente. La expresión de Puyao cambió. Después de un rato, su mirada volvió a la normalidad y se dijo a sí mismo: a la persona que elegiste, le daré una oportunidad. Al terminar, señaló con el dedo a Suomo. Suomo parecía haber sido golpeado por un gran martillo y salió volando, aterrizando con un chapoteo en el estanque frío. Suomo era como una piedra, hundiéndose rápidamente. Extrañamente, las llamas de color rojo intenso que rodeaban su cuerpo no se vieron afectadas en lo más mínimo por el agua, y seguían agitándose furiosamente. Justo en ese momento, el río de hielo en el mar de conciencia de Suomo empezó a rechinar de repente. Los carámanos que se agolpaban en el río de hielo fueron empujados por una fuerza invisible y empezaron a fluir lentamente. El silencioso y recto río de hielo, en un abrir y cerrar de ojos, se transformó en un río en el que se movían incontables energías espada grandes y pequeñas. His, his, his. Estas energías de espada siguieron la superficie del río mientras se dirigían a las llamas que lo rodeaban. Cuando las esencias heladas de la espada tocaron las llamas danzantes junto a las orillas, ocurrió lo inesperado. El fuego creció de forma espectacular. En el mar de la conciencia, el fuego alcanzó el cielo, incluso la estrella en el vacío superior fue casi consumida por el fuego. Solo la lápida en el mar de la conciencia seguía envuelta en las nubes negras, sin verse afectada en lo más mínimo. En el interior del río de hielo, los carámanos subían y bajaban aún más ferozmente, las esencias de espada salían disparadas continuamente con niebla blanca hacia el mar de fuego. Un cambio asombroso también estaba apareciendo en el cuerpo de Suomo. Una fina capa de hielo había aparecido en su cuerpo totalmente enrojecido. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, esta fina capa se derretía y desaparecía. Pero después de un rato, la capa de hielo aparecía de nuevo y se repetía. El estanque frío no era profundo. Suomo llegó rápidamente al fondo del estanque. La temperatura en el fondo del estanque era varias veces más fría que el agua en la parte superior, no había peces ni camarones. Como si estuviera afectado, cada vez que aparecía el fino hielo, el tiempo que permanecía se hacía más largo. Sin embargo, los fuegos alrededor del cuerpo de Suomo no se debilitaron en absoluto, seguían ardiendo extrañamente en el agua.
Una tenue luz apareció de repente en el pecho de Suomo. Esta luz viajó a través de los canales de Suomo. Por cada lugar que pasaba, la llama se hacía más pequeña, pero luego, muy rápidamente, las llamas rojas volvían a continuar su danza. Suomo parecía haber entrado en un lugar muy extraño. Había perdido completamente el control de su cuerpo. Hazeli sintió que estaba siendo quemado en un horno, y luego de repente arrojado a las regiones polares, pero no importa el tormento, no tenía ningún espacio para luchar. No lo olvides. Incluso en la muerte, no debes olvidar. La voz apareció de nuevo. Una palangana de agua fría pareció verterse sobre la cabeza de Suomo. Su conciencia recobró la claridad durante un breve instante. Tras la claridad, el dolor extremo de la quemadura y el frío que calaba los huesos le inundaron como la marea. ¡Ah! No pudo evitar abrir la boca. El agua helada del estanque se vertió instantáneamente en su boca. No había nada que pudiera describir sus sentimientos en ese momento. Todo su cuerpo ardía furiosamente, el dolor extremo de su carne y huesos quemándose poco a poco casi le hizo desmayarse. El agua del estanque que se había derramado casi le congeló hasta convertirle en un cubito de hielo. Su mente clara volvió a marearse al instante. ¿Era Suji? ¿Era este el poder de la hierba del dragón de fuego? Ese sueño. Aturdido, las manos relajadas de Suomo se convirtieron de repente en puños. Todo su cuerpo se inclinó, toda la fuerza del cuerpo reuniéndose en este momento. Sus ojos se abrieron furiosamente, de un rojo brillante. ¿A quién? ¿Quién quería controlarme? ¿Quién cambió mi cara y borró mi mente? ¿Quién lo hizo? ¿Quién carajo lo hizo? De las profundidades de su mente brotaron incontrolablemente innumerables pensamientos. De las profundidades de su cuerpo surgió el dolor de su carne ardiendo y la frialdad rompehuesos. Dentro de sus ojos furiosos, las llamas fueron tragadas por una marea roja sangrienta. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¡Bastardo! La sangre de su pecho rugió. La rabia y la pena que brotaban de lo más profundo de su corazón estallaron como un volcán. En un instante, se tragó el fuego y el hielo. Suomo parecía estar maldito. Reunió toda la energía de su cuerpo y lanzó su puño. Acompañado por las llamas seductoras de color rojo intenso, su puño se estrelló con fuerza contra la roca del estanque. ¡Boom! Con el puño de Suomo como centro, una telaraña de grietas apareció en la pared rocosa. Marcas de quemaduras se extendieron desde el centro del impacto. ¡Boom! Otro puñetazo. Fragmentos de piedra volaron al agua. Algunos de ellos rozaron el cuerpo de Suomo, creando algunas marcas. La sangre fresca fluyó, disolviéndose rápidamente en el agua. ¡Boom, boom, boom! Suomo estaba completamente en trance. Sus ojos de un rojo brillante, los tendones tensos, lanzaba furiosamente puñetazos. El silencioso fondo del estanque se convirtió en un lodazal. Junto al estanque, Pu Yao detectó las vibraciones del suelo. Mirando el remolino que aparecía en el cuerpo, su expresión era normal mientras levantaba una mano y atrapaba una gota de agua que salía volando de la cascada. Abriendo la mano, la gota de agua flotó sobre su lazo, redonda y clara mientras reflejaba su ojo de sangre. ¿Todavía no echas una mano? ¿Todavía crees estúpidamente que podría suprimir el fuego del Yao del cielo? Una leve sonrisa burlona apareció en su rostro mientras afirmaba lentamente: siempre eres así, nunca me escuchas. Han pasado 3000 años y sigues siendo tan testarudo. ¿No sabes que tus decisiones son siempre así de idiotas? Sopló suavemente y la perfecta gota de agua que flotaba en su mano se convirtió en una ráfaga de vaho y se disipó en el aire. Tus acciones, hace tiempo que me hartaron. Pu Yao palmeó su mano, con expresión indiferente. Las vibraciones bajo sus pies cesaron, el estanque recobró su tranquilidad. Ya está hecho. Los labios afilados de Pu Yao se levantaron y se encogió de hombros. Jaja, esto solo demostró una vez más tus decisiones idiotas. Solo giró la cabeza cuando se detuvo en sus pasos. Montaña Wukong, Xian Yang, que había estado en meditación, abrió de repente los ojos. Saltó y su cuerpo desapareció. En un abrir y cerrar de ojos, apareció en la cima. Unos segundos después, Pei Yuanran,
Yan Lei y Feng Rong también volaron y aparecieron a su lado. Los cuatro intercambiaron miradas y, con cara de asombro, levantaron la cabeza para mirar al cielo. Don Fu, Tian Zonzi estaba hojeando la lista que Yu Bai había escrito. Este Son Min Yan es el discípulo de Su Meitian. Tian Zonzi asintió mientras comentaba, en Don Fu, si hablamos de fuerza, está entre Su Meitian y Xin Yan. Su Meitian había sido muy feroz en el pasado, una persona a la que todos temían. Este punto era muy similar a Xin Yan. Pero me pregunto cómo será su discípulo. Yu Bai dijo respetuosamente, este discípulo había conocido a ese Son Min Yan una vez. Aunque no luchamos, pero este discípulo deduce de su compostura que lo más probable es que no sea débil. Jaja, no hay muchos jóvenes a los que llames no débiles. Escuché que Su Meitian había puesto mucha sangre en este discípulo. Es natural que no sea débil. Tian Zonzi se rió entre dientes. En el futuro, Don Fu es probablemente tuyo, Son Min Yan y Wei Zhen de la secta espada Wukong. Este discípulo no defraudará las esperanzas del maestro. Yu Bai respondió respetuosamente. Tian Zonzi agitó las manos. No te preocupes demasiado por cosas como la reputación. Solo espero que puedas protegerte en tiempos difíciles. Puede que no soporte desprenderme de esta propiedad, pero tu seguridad es aún más importante. Yu Bai se conmovió y respondió, sí. Viendo que la cara de Yu Bai estaba llena de preocupación, Tian Zonzi no pudo evitar consolarse. Este maestro solo está planeando el futuro. No te preocupes demasiado. Si realmente ocurre algo, jaja, nosotros los viejos estaremos al frente. Por el rabillo del ojo, vio un nombre en la lista y se quedó ligeramente sorprendido. cuando hubo un sumo fuera de la secta espada Wukong. ¿Qué tiene de especial? La primera vez que este discípulo escuchó este nombre, había tenido un conflicto con Son Min Yan y otro discípulo de Doni. Debido a que es un cultivador de plantas Ling, este discípulo había estado planeando resolverlo. No esperaba que se las arreglara para comprender la esencia de la espada. Yu Bai añadió otra frase. No ha entrado en Suji. Oh. La expresión de Tian Zonzi cambió. ¿Otro personaje peligroso en la secta espada Wukong? Comprendiendo la esencia de la espada antes de entrar en Suji. Este tipo de talento con la espada es muy raro. Los cielos realmente han bendecido a la secta espada Wukong. Entre sus palabras, sentía una ligera envidia. Justo en ese momento, su expresión cambió de repente y salió volando por la ventana. Yu Bai se detuvo antes de seguirlo apresuradamente. Solo vio a Tian Zonzi mirando aturdido al cielo. Al mismo tiempo, en el pico de ciruela más alto de la secta espada Doni, un hombre de larga cabellera y túnica negra estaba de pie contra el viento. Con cara de sorpresa, levantó la cabeza para mirar al cielo.